cómo se adoctrina a los chavales desde muy jóvenes sobre los impuestos. Vamos a hablar de todo ello. El adoctrinamiento sobre impuestos y gastos públicos, etcétera, es constante y lo percibís en el debate tanto en medios de comunicación como en el día a día. En España y en muchos países de Latinoamérica se ha llegado a un nivel de locura tal en el que parece que cuando se habla de impuestos y cuando se habla de fiscalidad, los ciudadanos deben comportarse como si fuesen, bueno, pues inspectores de Hacienda o políticos, es decir, desde un punto de vista recaudatorio. Ese nivel de adoctrinamiento ha llegado a tal nivel que, pues fijaos, se llega a decir cosas como que si se bajan los impuestos, se pone en peligro la sanidad y la educación. Pero si se multiplica el gasto político en asesorías, en ayudar a los independentistas, etcétera, eso no pone en peligro nada, ¿verdad? Bien. Vamos a daros un ejemplo que me ha llegado de un buen amigo sobre el nivel de adoctrinamiento que sufren nuestros chavales en la educación. En un manual de economía de bachillerato que me han hecho llegar, se habla de cómo se puede reducir la deuda pública. No se habla para nada de reducir la deuda pública con una reducción del gasto público y haciendo el gasto eficiente y siendo responsable fiscalmente. Se dice que hay que subir los ingresos y que los ingresos se suben aumentando los impuestos. No dice que hay un nivel a partir del cual, cuando suben los impuestos, recaudas menos, como está ocurriendo, por ejemplo, con tantos ejemplos de esas nuevas subidas de impuestos que ha anunciado el gobierno y que generan ingresos que son pues prácticamente un 60 o un 70% inferiores a los que estimaban. Bien, lo que dicen es que hay que subir los impuestos a las empresas y a las rentas altas, esto ya directamente del manual gubernamental, ¿no? Como si las rentas altas fuesen pues una especie de regalo que siempre tiene fondos para poder sufragar todos los gastos, etcétera. Hay que subir los impuestos. ¿Y qué es lo que dice luego? Dice, claro, una vez si se suben los impuestos y no se reduce la deuda, entonces lo que hay que hacer es una reestructuración de la deuda. ¿Qué significa una reestructuración de la deuda? Impago de la deuda, reestructurar la deuda para bajar la cantidad de intereses que se pagan y continuar sufragando el gasto público. Fíjate qué interesante esto. Porque lo que no te dice es que no existe el concepto de una reestructuración de la deuda que suponga un pago menor de intereses y a la vez la misma cantidad de gasto y la misma cantidad de desequilibrio fiscal. Pero claro, ya te ha introducido la idea de que la deuda va a aumentar siempre y que por lo tanto hay que continuar subiendo los impuestos porque los gastos no se pueden tocar, ¿vale? Y además, bueno, pues si los impuestos no cubren ese aumento de deuda anual, pues entonces habrá que reestructurar, como si reestructurar fuese una cosa sencilla, que es literalmente entrar en impago, literalmente entrar en default y por supuesto que se lleva por delante a todo el sector productivo, haciendo muchísimo más cara la financiación, muchísimo menos confiable al Estado como emisor de deuda. Bien. Después, ese manual de bachillerato nos dice que es que no pagamos muchos impuestos, hombre, que hay una percepción de que se pagan muchos impuestos, pero que la realidad muestra que eso no es así, porque la presión fiscal es inferior a la media de la Unión Europea. La presión fiscal es una ratio recaudatoria, que significa ingresos fiscales sobre Producto Interior Bruto. Pero, ojo, el Producto Interior Bruto se infla gastando más y aumentando la deuda. Y, además, los ingresos fiscales sobre Producto Interior Bruto no significa que los impuestos sean bajos. Significa que recaudas menos. Y recaudas menos, ¿por qué? Porque tenemos muchísimo más nivel de paro, la tasa de paro más alta de toda la OCDE, tenemos empresas más pequeñas y tenemos mayor economía sumergida. Entonces, claro,
La presión fiscal aparece como baja relativa a la media de la Unión Europea, como si la media de la Unión Europea fuese un dato positivo o siquiera una referencia, porque hay que recordar que la media de la Unión Europea en presión fiscal la elevan países que tienen unos impuestos altísimos y que llevan décadas en estancamiento, Francia, Bélgica, etc. Ojo con esto, ¿no? Entonces, primero te dicen que es que la presión fiscal es baja y por lo tanto que no nos damos cuenta de que todos queremos mejores servicios públicos y que eso hay que pagarlo con impuestos. Y que eso hay que pagarlo con impuestos, con muchos más impuestos. Todos queremos mejores servicios públicos gestionando, administrando de manera adecuada, no mejores servicios públicos y toda la burocracia que va añadida con ellos. En ese libro de bachillerato no viene ni una sola palabra de que España, por ejemplo, tiene 60.000 millones anuales de gasto ineficiente. No dice absolutamente nada sobre los más de 10.000 millones de subvenciones que la propia AIREF considera que no están siendo adecuadamente monitorizados. No se dice absolutamente nada sobre el hecho de que en los presupuestos se gasta en asuntos económicos más de 4.000 millones, Agenda 2030 más de 4.000 millones, transición ecológica más de 10.000 millones, presidencia casi 1.000 millones incluyendo todos los factores, etc. ¿Qué es lo que ocurre? Que nos están contando un cuento. Pero el adoctrinamiento a los chavales ya es: 1. Los impuestos no pueden bajar. 2. Los gastos, eso ni se debate. 3. Si la deuda se va por las nubes, hay que hacer una reestructuración. Ojo con esto, 4. Si te quejas porque te están crujiendo impuestos y porque pasas más de 200 días al año pagando impuestos de tu trabajo, es porque eres una persona insolidaria. Esa es la absolutamente alucinante propaganda que se le está introduciendo a los chavales desde pequeños. No es que se esté diciendo, oye, pues, ¿cómo se puede reducir la deuda? Se puede reducir la deuda reduciendo los gastos innecesarios, reduciendo y administrando adecuadamente el presupuesto y, desde luego, teniendo una fiscalidad, para eso no habla en nada, orientada al crecimiento y al empleo. Es interesante, ¿no? Porque lo que habla este manual, entre otras cosas, es que, claro, si hay más empleo, se generan más ingresos por cotizaciones sociales. Fijaos por un momento esto. Es que no estás pensando que se crea más empleo desde un punto de vista de productividad, crecimiento, mejora de las condiciones, etcétera, sino desde un punto de vista recaudatorio, Se gasta también menos en desempleo, por lo tanto, bien. Claro, lo que no te dice es que si subes constantemente los impuestos a los más productivos, resulta que tenemos la tasa de paro más alta de toda la OCDE, tenemos también el nivel de deuda que no para de subir y encima, cada vez que suben los impuestos, gastan mucho más. Eso tampoco lo dice. Porque parte de la base de la idea de que el Estado es magnífico. El Estado no se equivoca. El Estado, cuando gasta, es por tu bien. Esta es la propaganda que reciben nuestros chavales desde el principio. Y eso que luego, cuando empiecen a cotizar, verán que un sueldo de 1.000 euros le cuesta más de 1.900 euros al empleador, verán que de todo lo que ingresan pierden más de la mitad en impuestos directos e indirectos, verán la realidad, que la falacia de que el Estado te da más de lo que tú pagas en impuestos es una mentira. Es una mentira total. El Estado nunca da más de lo que detrae. El Estado no produce nada. Sigue defendiendo la libertad.